¿Te ha pasado que lograste una meta, un objetivo que llevabas años persiguiendo y que cuando lo lograste sentiste que algo no terminaba de encajar en tu vida? Bueno, esa sensación tiene un nombre. No es algo exclusivo de nuestra época. Ha acompañado al ser humano desde siempre. De hecho, los estoicos, como Marco Aurelio, lo entendían mejor que nadie. Y a mí me pasó, cuando compré mi primer auto nuevo, tenía casi 40 años, el préstamo estaba firmado, pero una extraña incomodidad se apoderó de mí en ese momento. Tenía el auto, pero no me sentía como una persona que acababa de comprar un auto nuevo. Y tardé años en entender por qué. Durante décadas, la cultura moderna nos ha enseñado un orden muy claro. Trabaja duro, acumula lo suficiente y entonces podrás ser alguien. No sé si en tu país ocurre lo mismo, pero aquí solemos hacerles una pregunta a los niños que revela mucho de esa lógica. ¿Qué quieres ser cuando seas grande? Como si ahora no fuera nadie. Como si el valor personal fuera una meta futura. Como si la identidad fuera una recompensa. Sin darnos cuenta, aprendemos una secuencia invisible. Primero, tener. Después, hacer. Y finalmente, si todo sale bien, ser. Como si la vida fuera una sala de espera donde uno se convierte en persona solo cuando llega el logro correcto, el momento adecuado o la meta cumplida. Hace más de 2000 años, los estoicos ya habían detectado este error. Filósofos como Marco Aurelio, Epícteto y Séneca no rechazaban el mundo material ni proponían una vida de privación absoluta. Su advertencia era mucho más profunda. El orden importa. Entendieron algo que hoy seguimos ignorando. Quien empieza por tener, rara vez llega a ser. Quien aprende primero a ser, descubre que el hacer se aclara y que el tener deja de dominar su vida. Porque cuando el tener es la base, todo se vuelve frágil. Pero cuando el ser es la base, todo se vuelve coherente. Hoy vamos a explorar ese orden. No como una fórmula de autoayuda rápida, no como un truco motivacional, sino como una estructura interior capaz de reorganizar tu vida desde la raíz. Una idea antigua, simple y poderosa, que sigue siendo, quizá más que nunca, profundamente actual. Porque la pregunta correcta no es qué vas a tener, ni siquiera qué vas a hacer. La pregunta es, ¿quién estás aprendiendo a ser? Cuando tenga suficiente dinero, dejaré de estresarme. Cuando tenga la casa, empezaré a vivir como quiero. Cuando logre el ascenso, seré la persona que debería ser. El tener siempre antes, el ser siempre después. Como una promesa que el futuro nos debe, pero que nunca llegará a pagarse. Los psicólogos tienen un nombre para esto: adaptación hedónica. La ciencia confirma lo que los estoicos intuían hace 23 siglos. Cuando obtenemos lo que queríamos, nos adaptamos en semanas. El nivel de bienestar regresa a su punto de partida, no porque seamos frágiles, sino porque el objeto nunca era la fuente. Marco Aurelio lo escribió en sus meditaciones sin hablar de psicología, sin estudios ni laboratorios. El problema no está en lo que queremos, sino en el orden en que lo queremos. No decía resignación, decía orientación. Y aquí hay algo que vale la pena detenerse a pensar, porque es incómodo. Si no eres capaz de vivir en paz con lo que tienes ahora, ¿por qué crees que vas a poder con más? Si no sabes controlar tus finanzas cuando ganas 100, acumularás deudas más grandes cuando ganes 1000. Si te estresa el puesto de trabajo que tienes hoy, un ascenso solo ampliará el radio de esa ansiedad. Si no puedes disfrutar de la pareja que tienes porque siempre imaginas una mejor, tampoco disfrutarás de la siguiente.
El más es solo un espejo de lo que ya eres, para bien o para mal. Los estoicos lo llamaban de otra manera, pero la idea es la misma. No es el tamaño del escenario lo que cambia al actor, es el actor el que transforma el escenario. Y si el actor no ha trabajado su oficio, puede que le den el papel principal en la obra más grande del mundo y la arruine de todas formas. Y aquí está la paradoja que este video quiere explorar. Las personas que más tienen, con frecuencia, son las que menos son. Y las que más son, las que han trabajado su carácter, su propósito, su presencia en el mundo, tienen solo lo necesario y les sobra. Y aquí es donde el estoicismo propone algo que suena simple, pero cambia todo. Lo veremos en un momento. Porque la solución no está en tener menos, está en empezar por otro lado. Hay una pregunta que casi nadie se hace con verdadera honestidad. No porque no sea importante, sino porque incomoda demasiado. ¿Quién quieres ser? No en el sentido profesional, no como respuesta socialmente aceptable. No como aquella frase automática que repetíamos cuando éramos niños. Médico, abogado, bombero o artista. La pregunta es más desnuda que eso. ¿Quién eres cuando nadie te observa? ¿Quién habita tu cuerpo cada mañana antes de que el mundo empiece a exigirte cosas? ¿Qué carácter exhibes cuando las cosas no salen bien? Cuando te contradicen, cuando pierdes, cuando fallas. Porque ahí, justo ahí, es donde el ser deja de ser discurso y se convierte en realidad. Los estoicos llamaban a esa dimensión interior el hegemonikon, la parte rectora del alma, el centro de decisión, el lugar desde donde interpretas lo que ocurre y eliges cómo responder. Para ellos, cultivar esa parte no era una actividad secundaria, era la tarea central de toda vida humana. No porque el exterior no importara, sino porque el exterior nunca estuvo completamente bajo nuestro control. Epícteto lo entendió en carne propia. Nació esclavo, su cuerpo pertenecía a otro, sus circunstancias estaban determinadas por fuerzas que no podía modificar. Y aún así, sostenía algo radical. Podían encadenar su cuerpo, pero no podían forzar su juicio. No podían decidir qué tipo de persona sería ante la adversidad. Esa es la esencia del ser estoico, una identidad construida desde adentro, no prestada desde afuera. Una identidad que no depende del aplauso, ni del salario, ni del reconocimiento. Una identidad que no se derrumba cuando cambian las circunstancias. Pero aquí aparece algo aún más interesante. Existe una idea, formulada siglos después, que conecta profundamente con esta raíz estoica. No te conviertes primero en alguien para luego actuar como él. Actúas como esa persona y te conviertes en ella. No esperas a sentirte listo, no esperas a merecer el rol, lo asumes. Siglos antes del estoicismo, Aristóteles ya había intuido algo similar. Somos lo que hacemos repetidamente. Y hoy la neurociencia lo confirma desde otro lenguaje. El cerebro refuerza aquello que repites. No distingue demasiado entre quien dices ser y quien practicas ser cada día. La identidad no se declara, se entrena, se moldea en decisiones pequeñas, repetidas, casi invisibles. En cómo respondes cuando alguien te irrita, en cómo actúas cuando nadie te vigila, en si eliges coherencia cuando sería más cómodo elegir apariencia. Y aquí es donde esto deja de ser teoría y se vuelve cotidiano. Cuando alguien compra algo únicamente para sentirse exitoso, está externalizando su identidad. Cuando publica para sostener una imagen que su vida real no respalda, está pidiendo validación para existir. Cuando busca aprobación constante, está delegando su valor en los demás. En los tres casos, está intentando construir por fuera lo que solo puede edificarse por dentro.
En cambio, cuando alguien actúa con integridad aunque le cueste, cuando mantiene su palabra aunque no haya consecuencias visibles, cuando elige justicia aunque nadie lo premie, está construyendo algo sólido. La diferencia no está en la cuenta bancaria, no está en el estatus, no está en el número de seguidores, está en quién eres cuando nadie te está mirando. Hasta aquí hemos hablado del ser como si fuera algo abstracto: carácter, identidad, coherencia. Pero eso nos deja una pregunta inevitable. Si el ser se construye, ¿con qué materiales se construye? Porque no basta con decir quiero ser mejor. ¿Mejor según qué criterio? ¿Bajo qué principios? ¿Con qué brújula? Aquí es donde el estoicismo deja de ser reflexión y se convierte en estructura. Los estoicos no hablaban de personalidad, hablaban de virtud. Y no como moral rígida, sino como excelencia del carácter. Como la mejor versión posible de un ser humano en acción. Por eso resumieron el ser en 4 pilares que no dependen de la moda, ni del contexto histórico, ni del estatus social. 4 virtudes que funcionan como arquitectura interior. Sabiduría para distinguir lo que depende de ti de lo que no. Templanza para no ser arrastrado por cada impulso. Justicia para actuar correctamente aun cuando nadie lo exige. Y fortaleza para sostener tu carácter cuando el entorno presiona en sentido contrario. Eso es el ser en acción. Y aquí está el punto decisivo. El mundo no necesita que tengas más antes de empezar a ser mejor. El carácter no se activa cuando alcanza cierto nivel, se forja exactamente en el lugar donde estás. La pregunta ya no es ¿quién quieres llegar a ser algún día? La pregunta es ¿quién vas a decidir ser hoy, con lo que tienes, en la situación en la que estás? Porque de esa decisión silenciosa depende todo lo que viene después. El problema no es que actuemos mal, el problema es que actuamos sin dirección interior. Vivimos en movimiento constante. Decidimos, respondemos, producimos, opinamos, compramos, compartimos. La acción no nos falta. Lo que muchas veces nos falta es el centro desde el cual actuar. Y cuando la acción no nace del ser, se convierte en reacción. Reaccionamos al algoritmo, reaccionamos a la opinión ajena, reaccionamos a la presión económica, reaccionamos al miedo de quedarnos atrás y reaccionamos al éxito de otros como si fuera una amenaza. No elegimos, respondemos. Y cuando toda nuestra vida es respuesta, terminamos viviendo según fuerzas que no controlamos. El hacer estoico es distinto. No es impulsivo, no es automático, no es desesperado, es deliberado. Los estoicos usaban una palabra precisa, kathekon, el acto apropiado, no el acto popular, no el acto rentable, no el acto que genera aplausos, el acto coherente con quien eres. Es la acción que harías incluso si nadie la celebrara, incluso si nadie la viera, incluso si no hubiera recompensa inmediata, incluso si por un tiempo pareciera que nadie la entiende. Eso cambia todo, porque entonces la acción deja de ser una apuesta externa. ¿Qué ganaré con esto? Y se convierte en una afirmación interna. Esto es coherente con quien soy. Y cuando la acción es afirmación del carácter, el resultado pierde su tiranía. Si sale bien, no te define. Si sale mal, tampoco te destruye, porque tu valor no estaba en juego. Ahí aparece algo poderoso, la estabilidad. La mayoría vive en una montaña rusa emocional porque su autoestima está ligada al resultado.
Si el proyecto funciona, se sienten valiosos. Si fracasa, se sienten insuficientes. Si reciben aprobación, crecen. Si reciben crítica, se derrumban. El hacer estoico rompe ese ciclo. Actúas bien porque es lo correcto, no porque garantice éxito, no porque asegure reconocimiento, no porque te proteja del fracaso. Actúas bien porque has decidido ser alguien que actúa así. Y eso es una forma profunda de libertad, porque cuando eliges desde el carácter, ya no eres empujado por el entorno, eres guiado por tu criterio. Eso no significa pasividad, no significa falta de ambición, no significa renunciar al impacto. Significa que tu acción tiene raíz, y cuando la acción tiene raíz, no se cae con el primer viento. Eso es poder silencioso, no el que grita, no el que presume, el que permanece. Llegamos al punto más delicado, porque hablar del tener toca algo profundo. Deseo, comparación, miedo, estatus y reconocimiento. Toca esa parte silenciosa que todos llevamos dentro y que susurra un poco más y estarás bien. Los griegos tenían una palabra para ese impulso desmedido: pleonexia. No era simplemente ambición, era el deseo insaciable de siempre más. Más posesiones, más poder, más validación, más aplauso. Siempre más. Pero casi nadie habla del efecto secundario. Cuando todo es insuficiente, tú también empiezas a sentirte insuficiente. Porque si el siguiente logro es el que por fin te hará completo, entonces el presente siempre es carencia. Siempre estás a una meta de distancia de la paz. Siempre estás a un resultado de distancia de sentirte válido. Ahí está la trampa. El tener, cuando no está precedido por un ser trabajado, se convierte en una promesa que nunca termina de cumplirse. Consigues algo, sientes la subida. Te adaptas, desaparece y necesitas más. No porque seas débil, sino porque estás intentando resolver con acumulación algo que es estructural. El tener sin carácter es como beber agua salada. Cuanto más consumes, más sed tienes. Pero aquí es importante detenernos. Desear crecer no es el problema. Querer progresar no es el problema. Aspirar a ser mejor médico, mejor profesor, mejor empresario, mejor madre o padre, no es pleonexia, es vocación, es responsabilidad, es impulso de excelencia. El estoicismo no propone mediocridad, propone jerarquía. Hay una diferencia profunda entre la ambición que nace del vacío y la aspiración que nace de propósito. La ambición vacía dice: cuando tenga más, entonces valdré más. La aspiración virtuosa dice: valgo, y por eso quiero desarrollar mejor mis capacidades. La primera depende del resultado para sostener la identidad. La segunda construye identidad mientras avanza. Puedes querer liderar una empresa. Puedes esforzarte por multiplicar tus ingresos. Puedes buscar reconocimiento por un trabajo bien hecho. La pregunta no es si deseas más. La pregunta es: si mañana lo pierdes, ¿quién eres? Ahí se revela todo. El estoicismo no demoniza la riqueza. No glorifica la pobreza. No romantiza la carencia. Demoniza la dependencia. Marco Aurelio gobernó el imperio más poderoso de su tiempo. Séneca acumuló fortuna, pero ninguno organizó su identidad alrededor de lo que poseía. Lo tenían, lo usaban, pero no eran eso. Puedes tener mucho y ser libre. Puedes tener poco y vivir encadenado. La diferencia no está en la cantidad, está en el apego. Cuando el ser está firme, el tener es ligero. Se disfruta sin ansiedad. Se pierde sin derrumbe. Cuando el ser es frágil, el tener pesa. Porque ahora debes protegerlo, compararlo, expandirlo, defenderlo.
Y cuanto más dependes de lo que posees para definirte, más miedo te da perderlo. El estoico no pregunta ¿cuánto tengo? Pregunta ¿cuánto de mí depende de esto? Ahí aparece la verdadera libertad. Porque cuando tu identidad no está invertida en tus posesiones, el éxito no te infla y la pérdida no te rompe. Y esa es la inversión radical que lo cambia todo. No tener para ser, no acumular para validarte, no poseer para sentirte suficiente. Ser primero, hacer desde ahí y permitir que el tener llegue, si llega, como consecuencia. Cuando el orden está invertido, la ansiedad gobierna. Cuando el orden se corrige, la serenidad aparece. Y esa serenidad, no la acumulación, es la verdadera abundancia. Esa sensación rara que tuve el día que fui a comprar el auto era que estaba mirando en la dirección equivocada. Y el problema no era el auto, aunque sí me ha fallado un par de veces en estos años. El problema era el orden que yo tenía. Intenté tener para sentirme completo, cuando en realidad necesitaba ser primero. Si alguna vez lograste lo que querías y aún así sentiste un vacío, quizás no faltaba nada, quizás solo era que empezaste por el lugar equivocado. El cambio no empieza por lo que compras, empieza por quién decides ser. Y si este video te ayudó a verlo con más claridad, quédate con nosotros. Aquí no hablamos de tener más, hablamos de vivir con claridad y propósito. Suscríbete si quieres seguir construyendo desde dentro. Cada generación busca plenitud, con distintos nombres, con la misma urgencia. Lo externo cambia, lo interno se cultiva, lo externo se pierde, lo interno permanece. Lo que construyes en tu carácter no depende de la economía, ni del aplauso, ni de la suerte. Depende de ti, ser primero, hacer desde ahí y dejar que el tener ocupe su lugar. No es renuncia, es orden. No es pobreza, es libertad. No es pasividad, es dominio de uno mismo, porque cuando el orden es correcto, aunque el mundo cambie, tú permaneces.